Buenas noches, familia noroñista y locos que nos acompañan cada noche en esta edición. Es la número 11, por cierto, de Venceremos. Hemos fallado un día, vamos a tomarnos un día de descanso, porque la verdad es que sí, a veces lo requerimos, pero bueno, hoy domingo, día del Señor de las carnitas, del Señor de la barbacoa, pues estamos aquí al pie del cañón, su servidor Mauricio Rojas, están conmigo mi hermano noroñista de lucha y de mucha convicción y firmeza, mi querido Armando, Mando desde Chicago. Buenas noches, Mando, y también, como prácticamente todos los días, también acompañándonos en este esfuerzo, mi otro hermano de lucha, él un poquito más cerquita, aquí en el Estado de México, mi queridísimo Jonathan Romero. Jonathan, buenas noches. Pues estamos aquí dándole seguimiento a la gira que está haciendo el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien apoyamos, a quien impulsamos, no en esta gira, sino desde hace ya más de 2 años, con miras a poder obtener primero, la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación y después, bueno, pues lo que ya sabemos que es la candidatura del movimiento y la presidencia de la República. Hoy estuvo el diputado en Mérida, tuvo su conferencia de prensa. Yo escuché la conferencia de prensa bastante. Pues lo que pasa es que, siendo lugares distintos en donde se presenta, la prensa le pregunta lo mismo, ¿no? La misma insidia, por un lado, que ha bajado. Yo creo que después de lo de Ciudad del Carmen ha ido bajando la insidia, pero pues los temas que son repetitivos, ¿no? Se vuelve repetitiva la conferencia, pero el diputado, pues trae lo suyo y lo viene catapultando en los lugares donde se presenta. Voy a destacar, sobre todo, que inauguró hoy sí fue la inauguración oficial del famoso Noroña Bus, que no es otra cosa que una librería itinerante. Hace ratito estuvo en su videocharla, que la tuvo que hacer corta porque se iba a otro evento. Yo digo que el evento de cierre ahí en Mérida, y y bueno, él destacó que entregó 350 libros el día de hoy de la Casa Blanca, libro de su autoría. Está llegando con nosotros nuestro compañero Héctor Tobar. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Esperando que la conexión de Héctor sea estable para que nos pueda acompañar. Es otro destacado noroñista. Él es más, hace mucho trabajo de campo, está en brigadas, entrega ajolotes, lo cual le agradezco mucho, está permanentemente en la calle, visita lugares, casa por casa, en el metro. Es una persona muy comprometida y trabajando. Aquí está con nosotros. En un momento le daremos la palabra. Estamos presentándonos, Héctor, y estábamos diciendo lo que hizo el diputado hoy allá en Mérida. Entonces, a destacar que hoy inaugura por fin su librería itinerante, que es una combi tuneada, vamos a decirlo así, una combi clásica de 74, creo que es, tuneada, de color rojo metálico, y y bueno, pues destacamos eso. Por cierto, algo que me llamó la atención, no por darle nada más coba, parece ser que las amenazas del psicópata que vive allá en Mérida, pues quedaron en eso, ¿no? Como siempre, un cobarde, un psicópata cobarde, y es lo que yo iba a decir, ¿no? A ver que se atreven a acercarse al diputado con tanta gente que lo cobija, pues termina siendo un cobarde, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, estamos aquí, buenas noches, y aprovechando el tema, pues yo tocaría 2 temas, ¿no? Primero le entramos de pasadita, no sé si ustedes, yo hace rato lo estuve busque. ¿Ustedes saben qué anunció de la Madrid o no? Ok, a ver, Mando, dale. No sé si se bajó. ¿Qué anunció este patriota, hijo del, del expresidente Miguel de la Madrid, que muchos le dicen el padre del neoliberalismo? No era tan inteligente, Miguel de la Madrid, fue nada más el instrumento, el tapete del neoliberalismo, dándole la entrada a lo que se llama el proceso tecnócrata que da paso al neoliberalismo. En esa secretaría
ya pasada mejor vida, que se llamaba de programación y presupuesto, y que dirigía Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues Miguel de la Madrid da entrada a todos sus tecnócratas. eh, Se le dice el padre del neoliberalismo, repito, no llega tanto. El triste y gris expresidente de México, yo creo que uno de los presidentes más grises de la historia de este país, y de tapete las oligarquías, dio entrada a todos estos, así como en Chile fueron los Chicago Boys, estos fueron los Oxford, los Yale, los Ivy League, EBY League, ¿no? Así se le llamaban, ¿no? EBY League, todos los tecnócratas estos que, que empezaron el desastre que fue este país durante 30 años. Entonces mando este juniorcillo, por cierto, igual de gris que su padre, dio un anuncio. Yo la verdad no lo escuché, estaba preguntando a mis compañeros, ya levantaste la mano. A ver, ilústranos, mi querido Mando, qué dijo este personaje tan despreciable. Sí, sí, primero hizo un breve anuncio en la mañana que iba a dar un mensaje hoy en la tarde, y yo honestamente no tenía pensado ni escucharlo ni nada, ¿no? Pero se presentó ahí en Twitter, en uno de los, cuando accedí a la red, y básicamente lo que dijo es que agradecía mucho a la gente que lo había apoyado, que agradecía todos los mensajes de aliento que le daban familiares, amigos, compañeros de partido, y, y que pues aunque esperaba seguir contando con ellos porque no se bajaba de la contienda, iba a continuar la contienda, y que él iba a buscar la unidad dentro de la derecha, la unidad de los panistas, que se olvidaran de el yo, sino que se empezaran a mentalizar diciendo que se preocuparan por el tú o por el nosotros, como grupo, como partido, como coalición de ellos y como de derecha que son, y juntar a los ciudadanos con cuidado, algo así dijo. Entonces, no nos baja de la contienda, sigue, me imagino que ahora entonces pues va a contender pues con Santiago Krill, está él, va a estar aparentemente Xochitl, que yo sepa todavía Xochitl Gálvez, Xochitl Gálvez, y, sí. y creo que nada más que yo me acuerde, porque las otras dos se bajaron, pero sí fue lo que dijo en su mensaje, de hecho. Y Claudio King González, ¿no? Que al final es el mandamás, ¿no? Que Ujú. tampoco, igual lo digo como Miguel de la Madrid, también un pobre tipo que se pone el tapete de las oligarquías y del gobierno norteamericano para hacer esta farsa que se llama Frente Amplio Opositor, ¿no? Y fíjate que entrando al tema, y le daremos la bienvenida a Héctor para que le entre con nosotros al tema, entrándole a ese tema que yo no le daría mucho tiempo, la verdad, entré a un space porque andaba buscando eh, space de Jonah, que ya no pudo hacer el de él, y entonces entré a un space así tímidamente y estaban diciendo Enrique de la Madrid, se baja precisamente para tratar de, así como pregunta, ¿no? Para tratar de ver la noticia, y resulta que era sociedad civil y todos estos derechosos que están en Twitter, en los países de Twitter, y me sorprendió que 9 de cada 10 decían que Xochitl es el fenómeno que los llevará a la presidencia, y yo dije, ay, cabrón, me preocupé. Les voy a decir por qué, porque yo sigo pensando y sé que en eso no tenemos, bueno, tenemos nuestros matices, Jonah y un servidor. Yo sí creo que sobre todo en este proceso sí necesitamos una oposición política seria. Yo sigo pensando para que no le dejen, vamos, no le dejen tampoco, o sea, una oposición que sea tan servil a los Estados Unidos me parece más peligrosa. Yo entiendo lo que dice Jonathan, porque es cierto, hay una oposición que, digamos, estoy diciendo, es muy servil a los Estados Unidos, en la embajada los dicta, pero sí yo apelaría a una posición política un poco más seria,
que verdaderamente sea doméstica, ¿no? Que no esté en ese accionar. ¿Y cómo ves, Héctor, para darte la bienvenida y te agradecerte tu presencia aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación? Pues la derecha entre Xóchitl, Santiago y de la Madrid. Tu opinión, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Pues sí, como comentas, con más compañeras y compañeros hemos estado saliendo a las calles y a propósito de pues de este planteamiento de qué opino de Xóchitl o de la Madrid. Desde la Madrid vi una entrevista hace tiempo, me parece que fue con Sabina Berman. eh, y sí, como lo comentas, pues digo, es una persona formalmente preparada, con un uso del lenguaje, digamos, clásico de los priistas, ¿no? Decir muchas cosas, pero evadir lo sustancial. Eh, y pues sí me parece un personaje gris también. Y yo pienso que lo quiero conectar con parte de la experiencia que hemos tenido en la calle, porque eh, pocas personas, pero sí las llegó a ver, preguntaban, sobre todo cuando hacíamos el ejercicio del sondeo callejero, decían, ¿por qué esos, no? ¿Por qué los de la 4T nada más? Y es que no hay una, digamos, aparte de que yo siento que la persona que pongan da lo mismo porque el proyecto que traen es el mismo. Lo que están buscando justo es una persona que pueda ser un poco más popular, que les genere más votos, porque el proyecto, digamos que no le van a dar un toque personal ninguna de ellas, sino que ya traen el guión armado. El proyecto es muy claro, es regresivo, es conservador. eh, y entonces lo que platicábamos con la gente, les decíamos, bueno, en esta ocasión traemos estas 5 personas, pero la siguiente semana traeremos a los 40 y tantos de la oposición, ¿no? Entonces, pues sí, están como en esta búsqueda desesperada en la que, eh, digo, creo que ya se ha avanzado en esto, se ha superado el asunto de que no habrá ruptura dentro de la 4T, que era lo que les podría o lo que les puede dar algún aire, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, que sí son personas, eh, pues grises, sin proyecto. Digo, entiendo que como oposición tienen que, digamos que discutir o justo oponerse al proyecto en curso, a quien está en el poder ahorita, en el Ejecutivo Federal, pero la verdad es que más allá de eso, digo, tampoco estoy descubriendo el hilo negro, es muy difundido que no tienen un proyecto más que el de regresar a lo que tenían, que pues para ningún sector, creo yo, consciente es atractivo, ¿no? O sea, más bien habrá que ver qué es lo que está operando, porque digo, de que siguen teniendo votos, lo siguen teniendo. Hay que ver también, hay que tomar el pulso de esas inconformidades, pues para tenerlo presente y actuar en consecuencia. Sí, sí, fíjate, Héctor, que yo definiría dos temas en esto, ¿no? Sabemos que es una oposición vacía, sin sustancia, realmente sin sustancia. Yo creo que antes, como bien tú lo dices, pues había un perfil priista, e incluso lo voy a decir, ¿no? Tan vulgar como el de Enrique Peña Nieto, pero tenía un perfil, o sea, tenía un proyecto total y absolutamente contrario al pueblo, pero tenía un proyecto, ¿no? El propio Calderón traía un proyecto, ¿no? Que se sostenía en el crimen organizado, ya lo sabemos, pero yo sí lo veo sin sustancia, abierta, este abierto encuentro, alianza entre el PRI y PAN, porque el PRD pues son los muchachos que van por los tacos y los refrescos, ¿no? Este, yo lo veo de verdad desfondado, sin ideología, sin presencia, sin postura, sin sustancia, con mucho dinero, pero yo tampoco descarto el voto duro que tienen y que nosotros tenemos que entender que además tienen el dinero y la consigna de los Estados Unidos de tumbar el gobierno, no ganarnos en las urnas, que lo van a intentar. Es decir, a través de las urnas que van a intentar, pues desestabilizar el país, ¿no? Tratar de hacer violencia, tratar de decir nos robaron la elección, fraude, bla, 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 desestabilizar, que la persona que gane primero la encuesta de la coalición del movimiento llegue debilitada, después va a haber un periodo ahí de 3, 4 meses antes del periodo formal de las campañas presidenciales donde van a estar golpeando ese perfil, después llegarán las elecciones, estarán manejando sus cuentas alegres como ahorita lo hacen desde el Universal, desde la derecha, esas cuentas alegres que también hacen
con los procesos internos de Morena y de PT y Verde. Y a mí no me, o sea, yo creo que son dos temas. Primero, es una oposición políticamente sin sustancia, pero que sigue teniendo esa tarea, ese dinero, ese financiamiento y esa línea. Entonces yo lo dividiría, que no se me entienda mal, yo creo que están derrotados, pero que no lo están del todo, que siguen siendo peligrosos y no debemos de despreciarlos, pero coincido contigo. ¿Tú qué opinas, Jonathan, al respecto, mi querido Jonah? Sí, hola, hola a todos, a todos y todas. Em, a mí me parece que lo de Xochitl, tu primera pregunta que haces sobre por qué tiene un respaldo muy importante, pues porque representa los ideales de la derecha, ¿no? Es arrabalera, ignorante, altamente racista, clasista. eh, entonces, o sea, a la derecha tú no le puedes pedir que busque un perfil inteligente, porque la derecha no es inteligente. Es altamente violenta, es altamente ignorante, y entonces busca por lo regular perfiles que ellos puedan verse asegurados. El ejemplo claro es Lili Telles, ¿no? O sea, Lili Telles tenía un respaldo popular muy importante. O sea para alguien con ese perfil que esté acarreando 10, 15% de la aprobación de una encuesta, son muchísimas personas. O sea, que alguien que te pueda mover 15% en una muestra, ¿no?, de la derecha, es muchísimo, y en algunas muestras era primer lugar. Pero es porque esa es la derecha, ¿no? O sea, realmente ustedes podrían platicar con una derecha refinada, ¿no? Como Enrique de la Madrid, ¿no? Que es mucho más refinado, mucho más educado, pero en el mismo sentido es igual que Lili Telles y es igual que Xochitl Gálvez, solamente que estas dos personas son mucho más cínicas. El otro esconde de alguna manera sus intenciones, su desagrado por el pueblo, tanto así, bueno, eh, yo ahorita recuerdo esa entrevista que le hicieron con Sabina Berman, ¿no? ¿Cuál fue su propuesta? Adopta un fifí, ¿no? No sé cómo le puso ahí la propuesta, el donde pues necesitabas adoptar a alguien ahí, ¿no? O sea, bueno, pues eso se escucha muy fino, pero si uno lee entre líneas, pues son las mismas propuestas y el mismo carácter de estas dos personas. Y en segundo lugar, yo creo que la derecha está conformando un frente amplio y un nuevo proyecto político. Es decir, esta derecha que estamos mirando está transitando a una nueva forma de entender su propio compromiso político. Yo creo que no es que quieran regresar a lo que éramos antes, sino que ellos lo que van a hacer es profundizar la violencia que ya habían instalado en el modelo neoliberal y la van a llevar cada vez más, de forma más agresiva. Ya habíamos comentado en una sesión pasada que ellos están preparando el golpeteo mediático y el golpeteo militar con la intervención de Estados Unidos. Entonces, pero ellos están transitando de algo así como vamos a llamarlo con los argumentos marxistas, de un imperialismo hacia un neofascismo. Esa es la transición que están haciendo. Y ahí está lo peligroso, ¿no? Lo peligroso es que si no los enfrentamos y si no los pulverizamos, como diría Lenin, ¿no? O sea, si no los pulverizamos, ellos lo que van a poder desarrollar después es una plataforma neofascista. Y ahí va a estar el gran problema, porque la violencia va a empezar a incrementar. Entonces, yo creo que sí tienen un proyecto, todavía no está armonizado, todavía no está preparado, pero lo están preparando de alguna manera, y es por eso que estos perfiles no han encontrado ese ritmo, ¿no? Y yo cerraría con lo más importante. Yo creo que, pues no importa si Xochitl o quien sea tenga el apoyo. Sabemos muy bien quién va a definir la candidatura de la derecha, ¿no? Va a ser la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ya lo dijo Obrador, ¿no? En una mañanera, que él ya sabía cuál era el perfil que van a lanzar y que si no lo anunciaban, él en los próximos días iba a decir cuál es el perfil. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Sabemos que quien va a definir la tesitura de la campaña de la derecha y quien va a definir el perfil de la derecha, pues va a ser la Embajada de Estados Unidos, así tal cual, ¿no? O sea, va a ser la Embajada de Estados Unidos, y no hay que perder de vista eso, ¿no? Que llegue quien llegue,
pues será Estados Unidos el que lo defina y no va a ser la población, porque si hubiera sido la población, yo creo que la derecha hubiera impulsado a Lili Telles sin ningún problema, pero como no es la población la que va a elegir, sino va a ser la embajada de Estados Unidos, están calculando el perfil para poder, si no ganar, pero sí poder competir de alguna manera. Entonces yo creo que pues sigue latente los tres perfiles que yo creo que la derecha va a impulsar, o que podría impulsar, Santiago Krill, Claudio X González y de la Madrid. Creo que son los tres perfiles que estarían ellos buscando porque creo que les agradan. Yo creo que Santiago Krill va en menor medida. Creo que la disputa va a estar entre Claudio X González y de la Madrid, dado que no se bajó, ¿no? Entonces creo que se refuerza más que pues, por ahí va, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo. Y sí, y fíjate que de lo que dice Héctor, para entrar con mando y dar por cerrado el tema, si me lo permiten, y nos vamos al otro, lo que dice Héctor es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de los cuarenta y tantos, para decirlo, de esta muchedumbre, ¿no? Que se había apuntado para ese mini INE que iba a definir la candidatura de la derecha, pues ahora resulta que, como dice la canción, ya nada más quedan tres, ¿no? Y yo diría que dos, digo que los tres, perdón, que dice Jonathan. Yo a Xochitl Gálvez veo que lo habían puesto así como lo habíamos dicho la vez pasada, como un enroque, es decir, disputar en la cosa de género a Lili Telles. Lili Telles se baja antes de enfrentarse abiertamente a Xochitl Gálvez, y entonces pues ahora Xochitl Gálvez, no obstante ese perfil que maneja Jonathan, ¿no? De derecha de Xochitl, pues ahora dicen que es la representante indígena, ¿no? De la derecha. Son curiosísimos estos cuates, ¿no? Son de veras de risa loca, pero realmente está entre Santiago Krill, entre De la Madrid y Claudio X, e incluso yo veo a De la Madrid, el hecho que haya anunciado es que le están dando chance. Es decir, yo creo que él se está dando cuenta que tiene una oportunidad, ¿no? Y por eso no se baja. Yo esperaba que dijera, bueno, ya se baja para que abiertamente sea Santiago Krill o Claudio X, ¿no? Parece que ser que el propio Claudio X le ha de haber dado la línea, ¿no? De decirle, oye, necesitamos que salgas y digas que estás metido, necesitamos a alguien que no se baje, ¿no? Que al contrario, porque todos están bajando, pues que salga alguien a decir yo no me bajo, ¿no? Y la verdad es que como dijo el diputado, respondiendo un tuit de Vicente Fox, no se bajan, pero los pantalones, ¿no? Poco les falta bajarse los pantalones, ¿no? Ante esto, eh, el enemigo está en el norte. Nosotros sabemos que el enemigo está en el norte, que tiene un proceso imperialista que está resquebrajándose, pero que ellos mantienen como más que como una política, como un ADN de su formación y de su historia como nación. El enemigo está en el norte, se llama imperialismo, y pues por supuesto que va a tratar de impactar lo más que se pueda en la política nacional. Mi querido Mando, tu opinión, por favor. Sí, básicamente la pelea, perdón, de ese lado, van a ser, pienso yo, este cuate de la Madrid, y va a ser X González, ¿no? A Xochitl Gálvez, pues como ya la pusieron, como que solito hasta parece que la apoyan para que la destruyan. Ya les están sacando sus trapos al sol, que ella en alguna declaración utilizó que fue muy pueblo, que no había escuela, que tenía que viajar 2 colonias y quién sabe cuánto tiempo en el transporte público a la escuela. Y luego ya en un video después salió ella misma diciendo que sí había escuela ahí donde estaba, y luego sacaron un profesor que la desmintió. O sea, la promueven para que la destruya la izquierda o el movimiento o la coalición. Pues igual e intentan distraer, ¿no? Para que no golpeteen tanto a De la Madrid como a Claudio X González, que está más quemado que el carbón. Este, pero sí, por ahí va, yo pienso que ya van a ser ellos dos nada más. Estaba viendo también que en el 2000, bueno, el diputado Fernández Noroña mencionó en un par de videocharlas que en algún momento en el 2018 Xochitl Gálvez se iba a ir a apoyar a Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó? La verdad no sé, no he tenido tiempo de averiguar, pero uy, ouch. Digo, es un movimiento plural, pero
qué tanto pragmatismo puede haber, ¿no? Entonces, quién sabe. Y, y, y vi una entrevista que le hizo el reportero más machuchón de nuestro continente, Jorge Ramos, que le hizo a Santiago Krill, desde que hace cuánto, en el 2012 creo, le quería pelear, no es cierto, para el 2018 también, la presidencia, pero lo mencionó una vez Jorge Ramos a Andrés Manuel, y mencionó siempre, todo el tiempo, hasta parecía como línea a Peña Nieto. Entonces, no sé si ya haya existido un tipo de sesgo de los medios desde ese momento para con Peña Nieto, en su favor, por supuesto, pero sí, Santiago Krill no tendría básicamente nada que hacer en cuanto a ser al elegido de la contienda por la derecha desde mi punto de vista, sino serían los otros dos, o de la Madrid, quien por cierto, su gran admirador es un supremacista blanco anglosajón, que creo que es no recuerdo de qué país es, alemán tal vez, que dice que es su ídolo y que así se debería de conocer pues toda la gente, toda la humanidad, ¿no? Por ahí hay un video donde hacemos más o menos ese tipo de referencia. Gracias. Sí, sí, lo que dice Jonathan, gracias a ti, Armando. Lo que dice Jonathan se llama neofascismo, ¿no? Van sobre de eso, en España es muy claro, en España el proceso en España es muy, muy claro que van hacia allá, y en Sudamérica hay 3 o 4 personajes que hacen tours, ¿no? Que incluso han llegado a México. Los más conocidos son Milei y este otro tipo que no recuerdo su nombre, Laje, ¿no? Son eso, neofascistas, ¿no? Aunque Laje sale en un video diciendo que son libertarios y que son incluso, de la izquierda, fíjense, dice que incluso no ven mal a la izquierda, esta izquierda caviar como la que hay en Perú, ¿no? Que vi por ahí un video en YouTube y me dio mucha risa, ¿no? Estos cuates son cínicos. Si me permiten, brincamos al otro tema. El diputado está en Mérida y no podemos dejar de decirlo. Hay un personaje histórico en esa zona, la famosa zona del Enequén, la famosa revolución del Enequén, que era una revolución comunista que impulsa Felipe Carrillo Puerto. Por cierto, eh, se le reconoce poco el trabajo de su hermana. ¿Cómo se llama su hermana, Jonathan? Tú sabes, yo sé que tú Elvia, sabes. Elvia ¿Perdón? Carrillo Puerto. Elvia. Elvia Carrillo Puerto, ambos eh, defensores de la cultura y de la importancia del pueblo maya en toda esa zona, sobre todo de eso, hacen lo que ellos dan a conocer como la revolución del Enequén, si no me equivoco, donde resaltan precisamente la organización social de los pueblos mayas, antes de la conquista y durante la conquista y posterior a la conquista, que son pueblos que se mantienen en lucha, están permanentemente en resistencia, que tienen una tradición en el pueblo de Mérida, en la zona de todo Yucatán, de la península, que tiene una fuerza política muy importante, pero que mantienen una lucha clandestina de resistencia. Y quiero recalcar, el próximo año será, ya lo anunció el presidente de la República, será el año de Felipe Carrillo Puerto, y yo creo que es el reconocimiento de esta izquierda que no quieren reconocer parte del movimiento, que es la izquierda más revolucionaria, la más profunda, la más cabrona, vamos a decirlo así, y la que la tiene claro, ¿no? Que es reconocer a partir de la reconstrucción de poner en el centro de dónde venimos, ¿no? Los pueblos originarios, la grandeza de estos pueblos originarios y sobre todo en la organización social, porque por ahí tengo un libro, aquí está, La Comuna Mexicana, buenísimo, donde habla precisamente de cómo
previo incluso a los preceptos marxistas, en México, perfecto, perfecto, mi querido Héctor, andamos en lo mismo, pues, ¿qué vamos a decir? Somos noroñistas, ¿no? Todavía no lo Previo a des- la todavía no lo destapa, buenísimo, buenísimo, hay que leerlo, porque tengo mis consideraciones, pues, no todos los libros, sobre todo de teoría, este, pues yo soy marxista-leninista, pues, ¿qué le hacemos? Estoy mal formado, ¿no? Pero, pues vamos, reivindica que de manera natural los pueblos originarios, sobre todo en México, él lo dice, sobre todo en México, Bruno Bostens es el que escribe, él dice, no, sobre todo en México se da, eh, pues es naturalmente marxista, los pueblos originarios son nacionalmente marxistas, comuneros, de organización política, incluso en la actualidad en Chiapas, en Oaxaca, el uso y costumbre, la manera como se organizan políticamente, la manera como entran, incluso más bien defienden su identidad y su autonomía frente incluso a los procesos políticos y electorales de nuestro país. El padre de Flores Magón en Oaxaca pues era el tata de una comunidad. Es decir, yo creo que son de los personajes Carrillo Puerto que debemos de rescatar, que debemos de dar de claridad, por qué es importante la izquierda profunda, ¿no? Y cuando el presidente de la República o personajes como Fernández Noroña lo reconocen, pues tiene una importancia política de perfil. No sé tú qué piensas, mi querido Héctor. Fíjate que ese es un tema que al que apenas estoy entrándole y que les comentaba hace tiempo que estoy leyendo el de Francisco J. Mujica, el presidente que no tuvimos. Y hay una parte bueno, querría hacer un paréntesis rapidísimo, porque creo que tiene esta parte que estamos abordando de alguna forma da pistas para la respuesta a las preguntas que quería plantear. A propósito de lo que comentaban Jonathan y el compañero también, en el sentido de que pensando en este proyecto neofascista, ¿no? En estas intenciones que hay. Eh, una primera pregunta que me surgía al escuchar, pensando también en esto que decía, ¿no? Bueno, de repente el pragmatismo no nos ayuda mucho. Esto de que Xochitl pudo haber sido parte del equipo de una de las personas. Entonces mi pregunta era, ¿cuáles son los medios o canales de propagación de ese proyecto, ¿no? De ese proyecto neofascista? ¿Y qué contexto es el que le favorece para desarrollarse? Porque pareciera que solamente está por fuera, pero se puede colar en este tipo de colaboraciones, ¿no? Eh, y esa pregunta no nada más digo, ya eso nos puede arrojar luz, porque creo que la más importante es cómo neutralizar ese proyecto, ¿no? O sea, cómo, ya que identificamos el contexto y las vías por las que se difunde, eso nos permitiría tener herramientas para neutralizarlo. Cierro ese paréntesis. Entonces les platicaba de este libro, y fíjense que a mí me resultaba, yo recordaba creo que ya hace algunos años, alguna conferencia de Armando Bartra en la que él medio molesto decía, él comparaba la época posrevolucionaria, digamos, después de la promulgación de la Constitución del 17, y decía, bueno, en ese tiempo, algo que empujó el que se aplicara la Constitución en algunos sectores, pues era la constante movilización de los sindicatos, de los obreros, de los campesinos, estos sectores que estaban empujando, que seguían con el impulso de la revolución armada, de la lucha armada, y empujaban esos proyectos, ¿no? Y él decía, bueno, pero actualmente, después del triunfo de la 4T en 2018, dice, pues yo no veo esos sectores empujando, ¿no? Ante la propuesta de modificación a la ley del trabajo en la que se pretendía eliminar el outsourcing, quienes sí se juntaron para descafeinar esa iniciativa pues fueron los empresarios, pero no se vio un pueblo trabajador organizado empujando en el sentido contrario, ¿no? Entonces, eso me parece importante, porque en este libro que les comento, ahora sí voy al punto, se plantea, eso me parecía muy interesante, que tanto Carrillo Puerto como Mújica, no me acuerdo si mencionan a alguien más, ahorita no recuerdo si hay alguien más, pero se habla como ese tema bueno, ese asunto de la regionalización de la revolución, ¿no? La revolución es un tema o es un fenómeno nacional, pero que no en todas las regiones se da de la misma forma. Entonces,
Hay dos casos, claramente el de Carrillo Puerto y el de Mújica, que son perfiles de izquierda que se identifican claramente, bueno, también Calles y algunos, bueno, que después fueron priistas, pero que se identifican con el socialismo, ¿no? O sea, que reconocen esa aportación del pensamiento socialista para, digamos, para arrojar luz sobre el proyecto, sobre los caminos que hay que tomar para que el pueblo reivindique su condición y mejore su situación. Entonces me parece muy importante porque pues como decía hace ratito trayendo a colación el libro de Bostels, ¿no? No es que estemos importando algo de fuera. En nuestras raíces ya hay esa tradición de lucha, de organización comunitaria. Entonces, me parece fundamental esto, retomar las experiencias de Carrillo Puerto y de Mújica, porque, bueno, yo me estoy brincando un poquito hacia Mújica, que es el que más he leído, ¿no? Porque en el gobierno que tuvo en Michoacán, pues también se la vio difícil, porque decía, bueno, él después se da cuenta y dice, bueno, es aquí lo que hace falta es una base social que empuje esos cambios, porque por más que ya la Constitución formalmente establezca ciertas directrices, hace falta corporificar esa ley, ¿no? Esa letra. Entonces, ahí el trabajo que se tiene que hacer es que el pueblo empuje, ¿no? Entonces, sin duda que son ejemplos que hay que leer, hay que estudiar, pues para evaluar, si bien mencionabas también, ¿no? Me parece que Elvia fue la primera que, si mal no recuerdo, fue la que organizó el primer Congreso Feminista en México. Y sí, o sea, no es casual, ¿no? Son familias, son hermanos, las lecturas que les nutrieron, etcétera, las discusiones, y eso es lo que comentaría. Gracias. Sí, fíjate que ahorita para pasarle la voz a Jonathan, yo de esta reflexión y de las preguntas que dicen, yo seré muy concreto, creo que Jonathan desarrolla mejor en ese sentido, lo digo con respeto y con seriedad, ¿eh? No es no es una falsa modestia ni lambisconería hacia Jonathan, yo creo que él lo desarrolla mejor, pero yo diría, ¿no? La respuesta de la pregunta que haces de cómo detener el neofascismo, no hay de otra, se llama marxismo y se llama marxismo-leninismo, yo creo que es la única manera. Y por otro lado, de lo que dices, dejaré una provocación, una reflexión. Por eso yo hablo de mí, específicamente de mí, por eso apoyo al diputado Fernández Noroña, porque es el único, además del presidente, que ha entendido que la cuarta transformación se impulsa a través del pueblo organizado. Es el único que lo plantea, así como el presidente, que todo el tiempo está convocando al pueblo a organizarse. A mí me queda claro, y yo hacía una crítica muy fuerte al Fisgón, le hacía una crítica muy fuerte a todo Morena, porque decía, fallaron en la organización política. Después me puse a pensar, y no por una falta de crítica Morena, sino en este sentido para matizar, y lo dije hace poco en un space donde entré, no, creo que la crítica está mal hecha, no es Morena, la responsabilidad es de nosotros. Creo que Morena lo que ha fallado es en eso, en ampliar, ¿no? En ecualizar de una manera muy profunda a través de precisamente el Instituto Nacional de Formalización Política, de llamarnos a la organización política, de provocarla, porque también yo decía en ese space, y es algo que también se pierde, el proceso neoliberal tiene diferentes, digamos que metas, ¿no? Tareas políticas que convocan en esta agenda a los gobiernos. Y una de las tareas principales es destruir a partir de los sindicatos la base de organización social, porque en eso, Héctor, tienes toda la razón. No pocos teóricos nacionales y extranjeros, lo decía, recupero a Rosa Luxemburgo, lo decía, ¿no? La organización está en el pueblo proletario, la organización no está en los partidos, ya nos dimos cuenta, ella decía y se dolía de la falta de seriedad en ese momento, la socialdemocracia alemana, ante los reclamos revolucionarios de la gente que levantándose y saliendo a las calles, como tú bien dices, que es la actividad de los sindicatos, los proletarios, los campesinos, las organizaciones populares, no la hay. Y ese es uno de los golpes más fuertes que dio el neoliberalismo, porque ellos tenían clarísimo que ahí está la respuesta, que la respuesta está en el pueblo, ni siquiera está en el proceso político. El proceso político es una herramienta que guía, pero pero nosotros somos los que tenemos con la organización política que demandar esa guía. Es decir, curiosamente, cuando no la teníamos,
cuando éramos gente que salíamos a la calle y que éramos rojillos y que éramos revoltosos y que andábamos buscando salir de la clandestinidad para que tuviéramos voz política, ahí teníamos mucha organización y resulta que ahora que tenemos un gobierno que tiene esa guía, pues esa organización se diluye por el proceso neoliberal, pero debería de ser rescatada. Y el matiz que hago ahora con Morena, siendo el partido hegemónico de este proceso, es que en la formación de cuadros también deberían de haber permanentemente hacer una convocatoria al pueblo, porque como dice Fernández Noroña, ¿no? Si se quejan con él de que en la empresa no le dan sus prestaciones, de que los explotan, bla, 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 él les dice, pues luchen cabrones, esa arenga es realmente lo que es la cuarta transformación, organícense, ¿no? O sea, con 20, 25 personas pueden formar un sindicato en una pequeña empresa. El derecho a huelga, el derecho revolucionario, la organización, empujar las políticas sociales de un gobierno a partir pues digo, con esto cierro para darle el balón a Jonathan, sigo diciendo, ¿no? La expropiación petrolera surge a partir de una lucha sindical por derechos laborales de los trabajadores petroleros. Ese es el detonante. Y el que empuja en la calle es el pueblo organizado en lo proletario. Y perdón, repito, ¿no? No porque nosotros coincidamos con ese pensamiento político, pues eso es la organización proletaria marxista, la organización proletaria comunista, lo mismo que impulsa Elvia Carrillo Puerto, lo mismo que impulsa Carrillo Puerto y lo mismo que Héctor nos está platicando con respecto a la opinión del maestro Armando Bartra, ¿no? Es eso. Y yo creo que por eso es el diputado, porque yo creo que el diputado lo primero que hará es una convocatoria nacional a la lucha. Es así de simple, una convocatoria nacional a la resistencia, ¿no? Porque ya lo dijimos, el neofascismo viene financiado, impulsado desde el gobierno norteamericano, pero nosotros no podemos quedarnos viendo a ver cómo Andrés Manuel se defiende, ¿no? O sea, porque ahora el que viene necesita de nuestro apoyo, de nuestra organización y de impulsarlo, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi querido Jonathan? Bueno, antes que nada, yo creo que una de las primeras líneas que necesitamos entender para poder combatir el neofascismo es la lectura, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una mención especial a lo que hizo hoy Noroña con la inauguración del Noroña Bus. No es, yo creo que no es nada despreciable que se hayan dado 350 libros, creo que esa fue la cifra que se dio, en Mérida, siendo que Mérida es un lugar donde se lee muy poco, ¿no? Entonces, creo que no son muchos, pero tampoco son pocos. Y además que en Mérida, por la propia constitución y composición histórica de esa ciudad, es muy reaccionario. Creo que los dos eventos que se dieron hace un rato, bueno, las dos asambleas informativas y la inauguración del Noroña Bus es muy importante porque en una ciudad donde históricamente la derecha tiene ahí su bastión, o sea, fue fundada por uno de los, por uno de los genocidas más importantes de Latinoamérica, que es Montejo. Entonces, creo yo que hay que ponerle el sentido general de si es una victoria lo que hizo el diputado en esa ciudad, en esos dos sentidos. Entonces, bueno, la lectura es muy importante y ya habíamos dicho, ¿no? El tipo de lectura que está informando. Entonces, yo creo que ahí el diputado hay que hacer una mención muy importante que también se puede incorporar. La derecha, ¿qué es lo que hace? No lee. No lee. O sea, ustedes observen y ¿qué es la derecha? Se informa por TikToks. Ojo, ¿eh? Esto que estoy diciendo está muy cabrón porque también se ve reflejado en Morena y en la Cuarta Transformación. Hay un sector de la población de la Cuarta Transformación que tiene las mismas características que la derecha. Ya no voy a decir más, pero bueno. Entonces, no lee permanentemente y la derecha no promueve la lectura. Entonces, por otro lado, yo creo que abrirle la frontera a la lectura y a una lectura crítica, creo que ahí hay un espacio muy importante por parte del diputado. En segundo aspecto, yo creo que hay cuatro personajes muy importantes que detonan el comportamiento del diputado, que hoy apareció uno o dos generalmente, pero es Ricardo Flores Magón, Felipe Ángeles, J. Mujica
Carrillo Puerto, y yo creo que indirectamente Elvia Carrillo Puerto. Eh, Ricardo Flores Magón creo que fue el primero que dijo que el comunismo no es algo que se pueda importar de Europa, sino que en México ya están las tradiciones generales para poder recuperar y para poder potencializar el comunismo. Él hace un análisis, Ricardo Flores Magón hace un análisis de 3 sectores, lo que va a ser el Bajío, va a ser uno en el norte y va a ser uno en Mérida, en Yucatán, en todo lo que es la península de Yucatán. Y va a denunciar que históricamente nuestro país está construido bajo comunas y va a estar construido bajo el ideario del comunismo. Entonces, las ideas comunistas que pareciera que vienen de Europa están ya presentes en nuestra historicidad. Ese creo que fue el primero. Yo, hasta donde tengo entendido, fue uno de los primeros, él con una visión anarquista, por supuesto, que desarrolló esa hipótesis. Y los otros dos, que es a lo que yo quería enfocarme, es por supuesto, bueno, antes Felipe Ángeles, ¿no? Que también hay que reconocerle su apertura de Felipe Ángeles junto con Francisco Villa, porque fueron yo creo que el primer gobierno comunista sin asumirse comunista, porque todas las propuestas que llevaron a cabo en Chihuahua fueron de una índole comunista, y si ustedes me dejan y me aviento un poquito más, fueron hasta los incentivos de lo que se va a conocer como el keynesianismo, pero por supuesto ya rebajado, ¿no? Pero los grandes avances comunistas en términos de derechos laborales, de la educación a los pobres, de plataformas de instrumentos fiscales muy importantes para poder redistribuir la riqueza, que es un ideario comunista de la revolución, que después va a generar la revolución de octubre del 17, y que están incorporados en los planteamientos de los partidos comunistas más importantes de Europa. En ese momento, ya Francisco Villa los había impulsado, por ejemplo, junto con Felipe Ángeles, que todos sabemos que Felipe Ángeles se formó en Europa y tuvo una tradición comunista muy importante, o sea, tuvo formación comunista, eh, pero bueno, ya saben cómo le fue, ¿no? Junto con Francisco Villa. Y el otro, que ese sí es mucho más abierto, ¿no? Es Felipe Carrillo Puerto y Elvia Carrillo Puerto. Y el diputado, aunque no toca los temas, pero los toca periféricamente, porque toca 2 temas en las asambleas muy importantes. Primero, que todos los seres humanos tengan mínimo sus 3 comidas garantizadas, ¿no? Y segundo, la violencia contra las mujeres. Bueno, esos 2 temas ya están catapultados en Mérida, en Yucatán, por 2 grandes personajes. La Elvia Carrillo Puerto, que va a ser la gran marxista, la gran bolchevique maya, ¿no? Que va a impulsar toda una revolución de mujeres mayas, porque no es que sea Elvia Carrillo Puerto, es Elvia junto con unas mujeres mayas. Dicen, ¿no? Es que la gente maya y la indígena no sabe de marxismo. ¿No? ¿Cómo no? Fue Elvia Carrillo Puerto con mujeres mayas que impulsaron esa gran revolución bolchevique de la liberación de la mujer, porque no eran feministas, nunca se fijaron como feministas, eran socialistas, así se definían, socialistas mayas, que luchaban por la liberación de la mujer, en donde recuperan una tradición de lucha muy importante de esas comunidades que históricamente, no crean que llegó Elvia y les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer la revolución. No, ya había los fundamentos para toda la organización política, y lo que hizo Elvia Carrillo Puerto es detonar la revolución. Y el segundo, pues es Felipe Carrillo Puerto, ¿no? El gran gobernador de Yucatán, que inspiró toda una políticas públicas muy importantes de corte socialista, ¿no? Podría haber sido el gran bolchevique maya, ¿no? Creo que así cierra el libro de Bartra. Estuve revisando el índice, no lo he leído, yo conozco más a Felipe Carrillo Puerto por otras lecturas, pero es el gran bolchevique maya. Es el gran bolchevique maya que otra vez, no es que haya sido él, sino son todas las condiciones que están debajo en Yucatán que lo impulsan, y que él toma la decisión que la única manera de salvar a los pueblos mayas de su historicidad tan comprometida es bajo el ideario del comunismo. Lo mismo dice Elvia Carrillo Puerto. O sea, si las mujeres quieren ser liberadas, las mujeres mayas quieren ser liberadas, el único camino es el comunismo, o es el socialismo. Ellos pensaban un poco más en el socialismo, ¿no? Y entonces, y recupera esos idearios, el buen, el diputado, y hace una mención en su rueda de prensa y en su asamblea informativa, hace una mención histórica, y dice, históricamente Mérida o Yucatán, pues no ha tenido buenos gobernadores.
los únicos buenos gobernadores, el único buen gobernador que tuvo, pues es Felipe Carrillo Puerto, de ahí pues no hay nadie en que les haya echado la mano, y la mala suerte que es, pues cómo terminó Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Es lamentable, ¿no? Junto con Felipe Ángeles también, cómo es que terminaron, ¿no? O sea, dos grandes personas que dieron todo por sus pueblos, terminan siendo traicionados y terminan siendo arrasados por la estructura priista o por revolucionaria, porque ahí también hay que decir que hubo traición por los gobiernos revolucionarios, entre comillas, y fueron asesinados ambos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que plantearlo de esa manera, ¿no? Estas personas y estas figuras juegan un papel importante en Mérida, y eso es importante porque nadie habla de ellos. O sea, ya dejen Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Elvia. O sea, Elvia está mucho más, es más, es mucho más fácil celebrar el 10 de mayo, ¿no? Y no se sabe que el 10 de mayo es una imposición de los gobiernos postrevolucionarios para poder contrarrestar el movimiento de Elvia Carrillo Puerto. O sea, fue José Vasconcelos, tanto que lo ama, ¿no? Pues él fue el que instauró el 10 de mayo para meterle el freno de mano a la revolución bolchevique en la zona maya, ¿no? Y nadie lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que esas reflexiones, dado que el diputado está ya en tierras mayas, ¿no? Valen la pena en tanto que el diputado logra lanzar la premisa, y que yo en lo personal yo solamente quería un poco matizar un poco mejor o desde mi perspectiva por qué estas dos figuras, Elvia y Felipe, son históricamente dos figuras de la historia mexicana que deben de ser relanzadas, deben de ser recuperadas, y yo creo que si le queremos hacer frente al neofascismo que se viene instalando, pues necesitamos anteponerle esas figuras, porque muchas luchas democráticas nos las están robando ellos, ¿no? O sea, nos las están robando ellos, y entonces ahora resulta que los comunistas nunca vimos por las mujeres, ahora resulta que los comunistas nunca vimos por los indígenas, ahora resulta que los comunistas nunca vimos por el medio ambiente, cuando realmente históricamente los comunistas son los que o los que han producido pero muchas historias, mucha historia sobre esos comportamientos, ¿no? Hoy en día, que no sean las feministas, no, pinches comunistas son unos machistas que nunca nos vieron a nosotras. Pues pequeño error, ¿no? Hay una mujer ahí muy importante que ellas mismas oscurecen, que es Elvia Carrillo Puerto. Una mujer de gran altura política, académica y espiritual, que luchó codo a codo con las mujeres mayas para poder desarrollar, y que su lucha era doble, era indígena y era con mujeres, entonces era doble. Entonces, cuando nos dicen eso, pues es importante. Y yo cierro con lo más importante. Esto que es lo que nos pone en el centro otra vez, ¿no? Estas malditas ideas que nos dicen, es que Lenin es europeo, y entonces no tenemos que traer a Lenin a América Latina porque no es, no, están mal. Lenin es mundial. Así como Lenin es para nosotros alguien muy importante, Elvia Carrillo Puerto y Felipe Carrillo Puerto son muy importantes para Rusia. Es lo que hay que combatir permanentemente. Nuestros pensadores comunistas son igual de importantes que Lenin, y que su importancia para Rusia y para Europa debe ser cardinal. Y lo mismo para nosotros. La importancia de Lenin es muy relevante, porque lo que nos dice es para nosotros, es para nosotros, ¿no? O sea, lo vivimos permanentemente. Entonces, son pensadores mundiales. Es decir, cuando yo me refiero a Felipe Carrillo Puerto y a Elvia como los comunistas no quiero decir que solamente sean en esa región, sino que es mundial. Es más, mucho antes de Mariátegui, Elvia Carrillo Puerto ya había planteado las líneas teóricas que después Mariátegui en el Perú va a intentar colocar con sus 7 ensayos sobre la realidad peruana, ¿no? Entonces, es muy importante observar estos fenómenos, porque parece que llegó Mariátegui y todo lo descubrió, ¿no? Pues aquí en México, sin que ellos estuvieran en Europa, lo desarrollaron de una manera muy interesante, y fue una mujer, por ejemplo. Entonces, creo que esos temas son muy relevantes porque lo deja ir el diputado. Yo sé que no es la tesitura, pero creo que es importante jalar esas tesis para poder ir clarificando por dónde quiere el diputado, ¿no? Porque luego también dicen que el diputado pues debe de ir por la Agenda 2030, Agenda 2030, ¿no? Y se debe de olvidar del marxismo. Y no quiero hablar de pastor ni de lenguas, ¿no? Ahí la dejo, ¿no? Saludos. Sí, ya le dio hasta tos a mi querido Armando, porque es Armando es, creo que incluso
cercano, muy cercano, a lo mejor hasta pariente de Pastor y de Luengas, ¿no? El querido Armando. Pero bueno, fíjate, yo voy a aprovechar lo que dice Héctor y lo que dice Jonathan para preguntarle a Armando, así de pasadita, cómo, cómo la organización política siempre es la respuesta ante una actitud del Estado o de parte del Estado o de parte de intereses que se meten en el Estado y en las políticas interiores de los países cuando dañan a la comunidad. A partir del día de ayer, que por cierto estuvo el viernes en la sobremesa Mando planteando el tema, hay ahorita ya una convocatoria de organización por parte, sobre todo, de los pueblos migrantes en Estados Unidos con esta ley que criminaliza nuevamente a las personas que no han podido, yo no quisiera llamarles ilegales, pero que no han podido poner en orden, ¿no? Su estadía en los Estados Unidos, que llegan como inmigrantes sin permiso, vamos a decirlo así, y y, y la convocatoria es a la organización política de estas comunidades, a partir incluso de la misma comunidad que ya tiene incluso hasta Green Card, que ya son norteamericanos de alguna manera y que surgen de los pueblos latinos, sobre todo en México, y quisiera preguntarle a Mando para que nos dé una embarradita, ¿no? Así dejarlo y después profundizaremos en otros programas que vamos a lanzar estos temas, pues lo que está pasando allá sobre todo en Florida, pero entiendo que en toda la Unión Americana, Mando. Sí, se está extendiendo. Y esto también, pues, lo retomo igual con los comentarios que hicieron tanto Héctor como Jonathan, ¿no? De que personajes como Carrillo Puerto, que son muy conocidos, que han sido escondidos por los libros de historia, las escuelas de antaño, bueno, de cuando íbamos a la escuela, que tenían otros enfoques, pues yo, yo aseguraría que era para que no tuviéramos esa mentalidad más rebelde de lo que algunos tenemos o comenzamos a tener después de un tiempo, es descubrir esos personajes, ¿no? Es una de las cosas, de los grandes logros que está haciendo el diputado Fernández Noroña con el Noroña Bus, repartiendo libros, ¿no? Cuando menos, por ejemplo, de esos 350, supongamos que 10 en realidad lo van a leer. De esos 10, pues se va a hacer una especie como de virus, ¿no? Que van a empezar a repartir el conocimiento, que van a empezar a repartir formas de actuar, de ser, cuando menos comenzar a criticar alguna cosa que sea arbitraria en sus escuelas, en sus trabajos, con sus mismos familiares que son mayores y que pues sigue aún en esta sociedad prevaleciendo un machismo abusivo, ¿no? Entonces, esto, aparte de la gran labor que se está llevando a cabo con el Noroña Bus, hace 2 días, si mal no recuerdo, el diputado en su videocharla también dijo que la gente, y es a lo que también se referían ustedes tres hace un rato, que la gente estamos esperando a que los políticos nos resuelvan todo y no, aunque yo no comparto mucho de que la tarea debe de ser nuestra, que nosotros como pueblo debemos de impulsar, yo considero que con esto viene también lo del outsourcing, ¿no? Que comentaron que cuando se intentó reparar y expulsar el outsourcing de las empresas, el pueblo no se manifestó y es muy, muy cierto, pero no se manifestó por razones pues hasta un poco lógicas, ¿no? Y qué es lo que ha seguido pasando, qué es lo que pasó con Carrillo Puerto y que fue escondido de la historia, en las escuelas principalmente, eh, que no que fallaron los dos, que falló tanto los partidos políticos que fueron elegidos y que debieron de haber hecho la labor de, de enseñar a la gente, que es lo que yo comentaba también en la sobremesa, ¿no?
que, por ejemplo, en ese aspecto de lo que está pasando o de lo que pasó el 1 de julio, ayer o antier ya aquí, de esta nueva ley, que es una ley que tiene un par de cosas en las que yo comparto, sí, pero que la gran mayoría, no sé, el 90% son totalmente contrarias a personas que son de otro color, de otra raza, de otro color de piel, de otro lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, se esconden estos personajes, el pueblo se adormece, le entra una pereza mental. Yo le acuso mucho al pueblo, a la gente, a todo el tiempo que hay pereza mental, que no quieren ponerse a hacer cosas, sino que están enfocados en TikTok, en telenovelas, en el fútbol, en el básquetbol, etcétera, etcétera. Y ahí fallan, pero fallan porque la herramienta que debe de estar ahí para seguir politizando y seguir educando a la gente, que son los partidos políticos, incluyendo a los nuevos, incluyendo a Morena, incluyendo al PT, a todos, pues fallan. Entonces, la primera falla desde mi punto de vista es de los partidos políticos, la segunda es de los pueblos, de la gente que no empujan, que no cuestionan, que se conforman, que viven, se acostumbran o nos acostumbramos a una vida mediocre, cómoda, conformista. Y pues todo esto es porque así lo ha dictaminado el hecho de la acumulación de dinero, ¿no? De poder. Esto de la ley, por ejemplo, es la SB 1718, si mal no recuerdo, está fomentando a que sea más fácil el hecho de conseguir un arma de fuego y que no tienes que tener ni licencia ni permiso, que la mayoría de edad sea 18 y con vías a reducirse a 16, escudándose en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, cuando ni siquiera tocan. Hay otro artículo que no he terminado de leer bien para entender lo que creo que es el 47 o el 57 de la misma Constitución de Estados Unidos, en la que no es que refute o esté contrario al artículo 2, sino que le pone limitaciones para que no todo el mundo, o para que nadie más bien tengan la posibilidad de acumular. Si yo me compro un arma ahorita y puedo pretextar que voy a matar a alguien y fue en defensa propia, y puedo acumular otra y otra y otra y rifles de alto calibre, y después los puedo comercializar, los puedo vender, que si, no sé, miles de cosas, porque con tantito poder la gente se marea, con tantito poder se pierde el piso y se hacen tonterías, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que son terribles. Eh, una cosa de las que sí estoy de acuerdo con esta nueva ley, y parece que me desvíe, pero tiene que ver con el hecho de pelear lo que corresponde, ¿no? Una cosa de la que sí estoy de acuerdo es, por ejemplo, en la exposición de la desnudez del ser humano, que desde mi punto de vista ya se convierte en perversión, en malicia, en los famosos desfiles del orgullo de LGTB, y es un tema muy delicado, pero hay personas, hay videos, hay testimonios en los que la gente se excede, en los que, desde mi punto de vista, ya ni siquiera es una libertad de una elección personal o particular, sino que ya están exponiendo cosas como la desnudez o la desnudez casi total cuando hay infantes, cuando hay niños. Y en eso sí estoy de acuerdo en esta ley. Esta ley eh, propuso y aprobó el castigar a personas que, por ejemplo, vayan en un desfile y estén haciendo movimientos eróticos o sexuales en calzones cuando hay niños o menores de edad presentes. Y a esto sí los va a castigar. En ese punto yo creo que, yo no creo, estoy convencido de que tienen razón.
pero también pienso que lo utilizaron de esa forma demagógicamente, o sea, hipócritamente, que lo hicieron así porque quieren pasar lo de las armas, quieren pasar de que no se necesite una licencia y que se siga comercializando con esto. ¿Por qué? Porque este gobernador de Florida pues recibe mucho apoyo de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, ¿no? Y todo esto sale del conocimiento de la gente y se ven obligados a abandonar el estado. En este caso, conozco a un par que sí se van a ir del estado, que no prefieren eso a dejar de investigar, de leer, de luchar, prefieren la comodidad de irse a un estado santuario, como son California, si mal no recuerdo también es Nuevo México, es Chicago, seguro, Illinois, perdón, Nueva York, creo que también es un estado santuario, y en lugar de buscar ese tipo de inspiraciones, si ustedes quieren, como por ejemplo conocer quiénes han sido luchadores sociales en Estados Unidos que son hispanos o han sido o fueron hispanos, como César Chávez, hay algunos otros ejemplos. En cierto momento, el que ahora es senador demócrata, que se llama Luis Gutiérrez, puertorriqueño él, en cierto momento fue, fue muy querido porque sí apoyó a la comunidad hispana latina en Chicago y en todo el estado de Illinois. Después, por el dinero y por amiguismos, compadrazgos, pues le ganó el dinero, le ganó la posición, el poder, pero personajes así en ciertos momentos, porque también César Chávez tiene sus claroscuros, se pierden, se les pierde el conocimiento y o no se fomenta y la gente deja de alzar la voz y es en donde cae, ¿no? El rescatar este tipo de personas, de luchadores sociales, eh, y que se dejan abusar pues, por migajas. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos ha estado pasando en Estados Unidos. Unos compañeros que también consideramos que son del Noroña Team USA en San Diego, en Los Ángeles y en Fresno y en Texas. Ellos hicieron sus pequeñas protestas, se fueron a unos parques con unos letreros a protestar que estaban en contra de esta ley, hicieron un boicot comercial, no comprando productos que salían de ese estado o que entraban tampoco. Como fue mínimo ese esfuerzo a nivel nacional, porque era a nivel nacional, pues no tuvo mucha resonancia, no lo sacaron en la televisión. Aquí hubo un par de protestas a las que nada más pude asistir un rato a una de ellas, en el Arco de la Villita, se llama, que es la segunda avenida calle más importante del estado, que produce más dinero después de lo que le llaman la Magnificent Mile, la milla magnífica, donde se hace el desfile de fin de año todos los años. Pero no, esas cosas, todo eso se tiene que rescatar. Entonces, regreso, la labor del diputado en los estados y en los lugares donde vaya recorriendo, como la labor que hacen ustedes y que se hace el esfuerzo titánico de fomentar la lectura y de dar a conocer este tipo de personajes en todos lados es esencial, es súper importante y no se debe de dejar. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, para ir cerrando, pasaré el micrófono a Héctor. Yo destaco dos cosas, ¿no? Por lo cual sigo diciendo que el diputado es esencial en este proceso de profundización. Primero, repito, la provocación, la demanda, la convocatoria hacia la organización política del pueblo. Eso me parece que es esencial. Y es esencial a través de la práctica revolucionaria. Es decir, no debemos de perder de vista que este proceso de transformación es una revolución, que es una revolución social, porque el presidente la ha estado permanentemente ubicando en una revolución social, partiendo de la necesidad de que es por el pueblo y es para el pueblo.
y aunque el pueblo engloba a todos, hay que decirlo claramente, él destaca por eso la frase, yo creo que central de este movimiento, que es por el bien de todo, primero los pobres. Es ese 50% más uno que siempre digo, son los invisibilizados, son los nadies, son los que verdaderamente es esta transformación. Esta transformación debe de ser centralmente a desaparecer la precariedad social, y esa precariedad social impacta en nuestros pueblos, tanto originarios como digamos que los estratos sociales más desprotegidos. Es una violencia permanente, estructural, es una violencia estructural, y eso solamente se puede destruir o se puede combatir a partir de una revolución social, ¿no? En algunos casos ha sido armada, en otros casos creo que tenemos el gran privilegio de vivir esta revolución social a partir de la política. Y yo creo que eso es muy importante. Pero sobre la reflexión que hizo Héctor, me parece fundamental cuál es la manera como combatir que el pragmatismo impacte en estos procesos de neofascismo y todo en el propio movimiento, con definición política. Es así de simple. Y la definición de política del diputado es clara. Es decir, yo creo que si el diputado logra la hazaña, ¿no? Habrá que la gente que se acercó y que es parte del movimiento, que no es revolucionaria o que no pretende serlo, sino es una conveniencia política solamente, tendrá que definirse y tendrá que ser expulsada de manera natural. Así como la derecha se bajó, ¿no? Lili Telles, y se bajaron los demás de una posibilidad de candidatura, así se tendrán que bajar estos esfuerzos. ¿Y por qué? Porque el pueblo lo demandará. Es decir, si la convocatoria del pueblo es a la revolución social, a la profundización que plantea el diputado, pues la definición política irá depurando este tipo de cosas, y abiertamente se irán quitando esas máscaras, ¿no? Que el pragmatismo invade en el propio movimiento, porque ya se superará el primer objetivo del presidente, que fue pluralizar este esfuerzo para poder llegar al poder político a partir del gobierno. Y cuando ya se plantean las agendas, pues digo, voy a poner estos ejemplos solamente, ¿no? Para hacerlos más visuales, y con esto cerraría yo para darle el paso a su última participación de mis compañeros, si me lo permiten. ¿Por qué no está el señor Romo ya en la cuarta transformación? ¿Por qué no está eh, eh, ex presidente del PAN, Germán Martínez? ¿Por qué se bajó de la transformación otros personajes, ¿no? Lili Telles. Y sobre todo, ¿por qué? Yo sé que a muchos les gusta, le tienen hasta cariño, es más, hasta decían que era presidenciable. ¿Por qué el presidente despide? Porque es la verdad, despide a, a la tía Tatis, le decían muchos, ¿no? A Tatiana Cloutier, ¿por qué la despide del gobierno de, de, de una, de una responsabilidad importante como era la Secretaría de Economía, y además las despide así, ¿no? Sin responder al abrazo de ella? Es significativo. O sea, el presidente está depurando el movimiento, y las mismas personas o se depuran. ¿Qué pasará con el diputado si logramos la hazaña? Porque la hazaña sería de todos, incluido el pueblo, no solamente los noroñistas, pues que tendrán que depurarse. O sea, tendrán que saber que de este lado no caben, con todo respeto, y no estoy hablando de sectarismo, sino no caben porque no cabe aquí ni el racismo ni el clasismo, y que el movimiento va, y no se nos pierda de vista, de verdad, va en el sentido de desaparecer la precariedad del pueblo de México, del 50% más uno, como digo yo siempre, es decir, de más de la mitad de la población nacional vive en condiciones de precariedad permanentes. Y ese es el objetivo de la cuarta transformación, es desaparecer esa precariedad. Y el diputado tiene propuestas muy, muy, muy puntuales al respecto. No sé qué pienses, mi querido Héctor, para ir cerrando. Pues yo apuntaría que va a ser fundamental, y digo, esto el diputado lo dice constantemente, el salir a las calles, ¿no? Yo suscribo estos señalamientos y estos planteamientos del compañero también Mando y también de Jonathan,
tuyos también, en el sentido de que requerimos estar preparándonos, estar leyendo, estar estudiando, y también lo que requerimos es ir a las calles, más que a ir a enseñarles o ir a decir a la gente cómo va a ser el movimiento, ir a escuchar, ¿no? O sea, como que eso es fundamental, eh, porque es ahí donde se juega también esta batalla. Eh, Creo que no estamos en esa sintonía, pero muchas veces se ha pensado que el dirigente o el cuadro político es el que va a ir a enseñarle a la gente qué es lo que va a hacer. Y es no, vamos a ir a escuchar, vamos a ir a ver en qué podemos apoyar. Y lo que pasa o sea, lo que pasa todo el tiempo es que ahí aprendemos un montón. Y yo cierro diciendo, ahora que hemos tenido oportunidad de ir a repartir el ajolote, y también por ahí una especie de monografía que armamos también. Yo aquí en Magdalena Contreras, en el Locotal, ya recibí 3 periódicos, ¿no? Ahí se ve que hay recursos, ¿no? O sea, es un periódico bien armado, a color, ¿no? Dice el tiraje, 40,000, no sé cuántos más. Eh, y las personas que lo reparten, cuando se les pregunta bueno, yo les pregunto, ¿no? Porque les digo, oigan, ¿y quién es esta persona o por qué lo apoyan o así, ¿no? En una ocasión me dijeron, ¿por qué es el siguiente presidente? Y dije, órale, órale, ¿no? Y por el estilo. Entonces, yo recordaba esta escena, ¿se acuerdan ustedes de los 300, ¿no? Cuando me parece que están charlando sobre una alianza, y le dice Leónidas, le pregunta están planteando que tienen más guerreros creo que los atenienses o no sé quiénes, y que le dice, no, 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 y le empieza a preguntar, a ver, ¿cuál es tu profesión? No recuerdo ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, panadero, agricultor, etcétera. Y dice, bueno, y le pregunta a los suyos, ¿qué profesión tienes? Guerrero. Y empiezan a decir eso. Dicen, entonces ustedes no tienen un ejército, tienen gente trabajadora que está cumpliendo esa función, pero acá somos más guerreros, ¿no? Entonces, vamos nosotros con nuestra hojita, pero incluso vamos pues sin que nos pague nadie nada, ¿no? Entonces, ahí también ya se está viendo que quienes estamos empezando a movilizar, y también esta es una convocatoria a compañeras y compañeros que nos escuchen, que digamos que habrá quien diga, no, es que yo no sé cómo hacerlo, salgamos así simplemente a invitar a la gente a que lea el periódico y escuchemos, porque luego traemos la idea de que tenemos que tener la respuesta a todo lo que se nos plantee, ¿no? También se vale decir, investigo y te vuelvo a contactar para que platiquemos, ¿no? Pues como que esa convocatoria es la que yo lanzaría para cerrar, y pues les agradezco la charla tan agradable, y pues a quienes nos sintonicen, nos vean y que pues, nos manden sus comentarios, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes, críticas. Adelante y buenas noches, compañeros. Un abrazo. No, pues muchas gracias, Héctor. Es tu espacio también. Tú sabes que este es un espacio abierto. Eres parte del equipo noroñista. El colectivo Libres, Justos y Dignos está abierto para todo aquel que quiera participar y somos facilitadores, ¿no? Entonces, de verdad, yo reconozco tu valía, reconozco tu trabajo, reconozco tu compromiso, tu esfuerzo. Es encomiable y agradecerte, ¿no? Por cierto, el martes empezamos a compartir el ajolote del mes de julio. Ya tengo un par de textos que me llegaron. Estoy en esa edición. Quería yo sacarlo para mañana, pero me prometieron un texto hoy. Y sí, ya llegó tarde ese texto, ya lo recibí y lo voy a incluir porque yo creo que es importante que la comunidad participe en este esfuerzo. O sea, nosotros no somos dueños del periódico, lo digo como colectivo, sino que los invitamos y a mí me da muchísimo gusto que por lo menos 2 textos, porque son es una hojita frente y vuelta para facilitar su distribución, pero pero es importante que nosotros no tampoco lo escribamos y todo, ¿no? El yoyismo, sino abrirlo, y a mí me dio mucho gusto. Recibí un texto el viernes, el otro me lo prometieron para el día de ayer, me cumplieron ya el día de hoy, entonces decidí pasar mañana a trabajar en la edición del ajolote. Lo vamos a estar compartiendo. Incluso hay quien me sugiere que pues saquemos uno, por lo menos uno a la quincena. Veremos, porque el esfuerzo es fuerte, o sea, el esfuerzo sobre todo de los compañeros como el Héctor, de estarlo editando digamos, imprimiendo como Dios nos dé a entender, ¿no? Nosotros que somos ateos, ¿no? El Dios, que siempre del entendimiento, vamos a decirlo así, para no entrar en el proceso
de la geografía religiosa, ¿no? Pero el Dios del entendimiento nos dice a nosotros, los de izquierda, que como sea, pero lo vemos. Hoy me quiero darle un reconocimiento también a otro compañero, lo conoce muy bien Héctor Roberto, me mandó que había logrado un número importante de ajolotes y que los estaba repartiendo. Es verdaderamente encomiable. A mí me, me, me pone muy de buenas, de verdad, porque es lo que queríamos, ¿no? O sea, el esfuerzo no es de nosotros, es de ustedes, ¿no? Y yo convoco a Héctor, que también sé que le gusta la pluma, a todos los compañeros que nos estén viendo, a hacernos llegar los textos. Si nos da para que tengamos un ajolote no quincenal, sino semanal, porque ustedes están expresando, pues qué mejor, qué carajo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque es así. Y yo creo que la diferencia, Héctor, también lo mantienes tú, es la misma diferencia que el diputado, ¿no? O sea, ¿cuál era la propuesta del ajolote desde el principio? Que sea orgánico, que sea con las uñas, como el diputado lleva a cabo su proceso de gira y como siempre lo ha llevado a cabo durante toda su carrera política, con las uñas, ¿no? Con lo que se tenga, con lo que se pueda. Y con esa voluntad y ese compromiso como personajes como Héctor, como Roberto, está Rafael, Leonora, todos ellos que yo sé que no hay día que no se organicen para hacer algo en la calle. Y es verdaderamente encomiable, es un privilegio conocerlos y ya sabes, Héctor, siempre serás bienvenido. Yo sé que tienes mucha actividad, además de la locura política, como todos tenemos muchas actividades, pero cuando puedas, ahí échame un WhatsApp y dime, oye, vas a hacerla, oye, ¿a qué horas? Y ya sabes, es bienvenido y por supuesto tus comentarios son muy enriquecedores. Jonathan, pues el próximo año será el año de Carrillo Puerto y será uno de tantos que debemos de recuperar, por supuesto, la permanencia, yo creo, en la cuarta transformación, contra lo que muchos compañeros o algunos, ¿no? Dicen desde su procesamiento de análisis político profundo, ¿no? Que la cuarta transformación no es tan radical, y bueno, habrá que avisarle al presidente que entonces ya no estén mencionando a personajes como Flores Magón, ¿no? Porque Noroña, con todo respeto para el diputado, Noroña es bastante fresa, como el presidente dijo algún día que él era fresa y que igual le tocaba algo peor a la derecha, ¿no? El diputado Noroña es bastante fresa al lado de Flores Magón, entonces a mí me llama la atención, a propósito de Carrillo Puerto, pues también habrá que decirle al presidente que el próximo año, no sé, sea el año, no sé de quién, ¿no? Algún aguadillo por ahí de ellos, y no de Carrillo Puerto, porque pues hay compañeros que entienden que la cuarta transformación, pues no puede ser tan radical, mi querido Jonah, como que los radicales estamos locos y ellos, pues quieren mucha cordura, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas para Sí, cerrar, mi querido Jonathan Romero? sí, ¿no? Y acompañado con lo que hace Héctor, ¿no? También habría que decir que una de las tareas principales del noroñismo, a una parte del noroñismo, es clarificar cuál es la izquierda profunda, ¿no? Y clarificar qué es eso del socialismo, porque así como hay mitos sobre el diputado, hay mitos sobre el comunismo y sobre el socialismo, ¿no? Que comemos niños, que robamos casas, que les vamos a robar los triciclos, que les vamos a robar los carros, ¿no? O sea, una serie de, o que nos vamos a robar las mujeres, ¿no? Y nos las vamos a apoderar nosotros, y, o sea, hay muchísimos mitos que no se sostienen en la vida, en la realidad. Y yo creo que lo más importante es esa clarificación política sobre cuál es la izquierda profunda y cómo esa izquierda profunda impacta de manera general en los procesos de transformación en donde el pueblo se pone en el centro. Entonces, muchas cosas que se implementan hoy en día, por ejemplo, en la República de la Cuarta Transformación, se obvia, ¿no? Que tienen un talante de izquierda profunda. Hace tres días estaba yo peleándome con una persona en el Twitter porque decía que nada tenía que ver Andrés Manuel con, con la revolución cubana. Y yo le decía, ¿cómo demonios no va a tener nada que ver si una de las inspiraciones fundamentales de Andrés Manuel en términos de teoría económica contra la inflación es Juan Loyola, ¿no?
un economista que tuvo vínculos con la Revolución Cubana y que su visión de la inflación es totalmente contraria a la visión del neoliberalismo. Y la visión de Andrés Manuel tiene que ver mucho con esa famosa visión de la inflación estructural, ¿no? Que Juan Oyola tiene límites históricos, por supuesto, pero que va más profundo sobre cómo se comporta la inflación y cómo se debe de recuperar. Entonces, me parece que eso es muy importante porque pareciera que la cuestión de ser comunista y ser socialista es una cuestión solamente del corazón, ¿no? O sea, es el corazón el que nos gana, es el corazón el que nos motiva, es una cuestión de utopías, de sueños, de aspiraciones, cuando es una cuestión técnica muy puntual. Entonces, la recuperación de nuestros pensadores comunistas no tiene que pasar únicamente con decir, miren, aquí están, ¿no? Hace como una cuestión romántica, sino tiene que ser colocada en el centro como una revelación técnica. Y se raya con esto, porque leer, por ejemplo, a Michael Kalec, ¿no? Por ejemplo, su famoso texto, La dinámica la dinámica de la economía capitalista, ¿no? Yo nada más quiero verlos, ¿no? Si de veras, si de veras aguantan el primer capítulo, ¿no? Porque es pura matemática, ¿no? ¿Y quién es Michał Kalecki? Pues es el comunista polaco que desarrolló la demanda efectiva y todo lo que después va a instalar Keynes, ¿no? O, por ejemplo, leer los textos económicos y filosóficos del Che Guevara. Es decir, me parece que es muy importante tejer ese elemento o leer los textos en donde se discutió, por ejemplo, la planificación económica de la URSS, o leer los textos en donde se discutió permanentemente lo que se va a llamar las cuentas nacionales. Bueno, pues los primeros que desarrollaron las cuentas nacionales no fue Estados Unidos, fue la URSS, la Revolución Soviética. Entonces, yo creo que todo eso hay que irlo recuperando permanentemente, porque muchas de esas cosas están escondidas. Y entonces parece otra vez que ser comunista es algo muy banal, cuando realmente no es. Entonces la formación política pues es muy importante, es muy importante. Y yo creo que cuando nos lanza estos mensajes Andrés Manuel de estos son los años, ¿no? Pues lo malo es que el Instituto de Formación Política nunca lo siguió. Por ejemplo, se nos fue un año interesante con Ricardo Flores Magón. Y yo nunca vi en ese año a, a Enrique Dussel y al Fisgón crear la serie de cursos de formación política transversales en donde se colocara quién era Ricardo Flores Magón. Es más, ni siquiera se hizo un intento por parte de ellos de poder difundir su obra. Mucho más lo hizo el diputado, ¿no? El diputado ha hecho un intento fundamental con 3 tomos y unos materiales muy interesantes sobre regeneración, más él, sin el presupuesto que tiene el Instituto de Formación Política, con un presupuesto mucho más austero y con mucho más demanda en otras cuestiones, logró impulsar en la Cámara de Diputados una plataforma para difundir la obra de Ricardo Flores Magón, ¿no? Es decir, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que Andrés Manuel, hoy con Francisco Villa, o sea, el INER ha hecho una especie de trabajo importante, pero en el Instituto de Formación Política, ¿qué se ha discutido sobre Francisco Villa? No, pues solamente que es un bandolero, ¿no? O que era un cabrón que, no sé, violaba mujeres, o era un cabrón que tenía muchas mujeres, ¿no? No sé, algo así me imagino que ha de pensar el Fisgón que era Francisco Villa. Y entonces se nos olvida, por ejemplo, que hay que discutir y hay que crear materiales sobre por qué Francisco Villa en este año es muy importante. Ahora, con Felipe Carrillo Puerto es mucho más importante, a mi punto de parecer, porque a diferencia de Francisco Villa y de Ricardo Flores Magón, Fran, Felipe Carrillo Puerto abiertamente era marxista y era comunista. Entonces, o sea, se vuelve una empresa fundamental porque el mismo espíritu en la convocatoria exigiría no solamente al Instituto de Formación Política, sino en general a la izquierda, poder diagramar qué es eso que nosotros conocemos como Felipe Carrillo Puerto y su gran obra, junto con su hermana y todo el movimiento maya que estuvo detrás de ellos. Entonces, sí me parece que es importante, me parece que es muy importante y creo que hay que seguir haciendo esa crítica al Instituto de Formación Política, o sea, no ha acompañado a la transformación, no la ha acompañado en esa aventura
de poder ir clarificando al menos esos tres, porque ya se le va a sumar otro. O sea, sobre Ricardo Flores Magón, o sea, olvidado por el Instituto de Formación Política, estaban pensando más no sé, para ellos el Instituto de Formación Política es poner videos de Dussel, poner videos del Fisgón, tomar apuntes, y eso es formación política para ellos, y no crear todos los cursos necesarios para poder abarcar la obra política y la obra académica y teórica de estos grandes revolucionarios, ¿no? Entonces, creo que sí hay que impulsar. Bueno, yo con Francisco Villa, pues yo diría que no, porque, pues, o sea, creo que esa es chamba del Instituto de Formación Política, creo que el INER ha hecho un buen tema, pero sobre Felipe Carrillo Puerto, yo creo que sí se tendría que estar empezando a plantear cómo se tiene que desarrollar y cómo acompañar ese último año, porque es el último año del presidente y se lo va a dedicar a una de las personas más interesantes de la historia del país, y que otra vez, ¿no? Va a parecer que entonces el diputado va a tener que hacer la chamba que tiene que hacer el Instituto de Formación Política, y eso es muy lamentable, ¿no? Es muy, muy lamentable, y creo que sí hay que estar empezando a preparar cursos, bloques grandes de la obra política, de su obra académica, de su legado específico, para que veamos la complejidad que significa este pensador. Y yo creo que también tendríamos que empezar también a tratar estos problemas de Ricardo Flores Magón, porque se nos fue el tema, se nos fue el tema, y también nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Porque nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con lo que tenemos, o sea, tampoco nosotros nos podemos aventar esas plataformas. Por eso esta crítica va contra el Instituto de Formación Política, que no lo ha hecho y que no le interesa hacerlo. Es decir, eso es lo que tendría que estar haciendo, ¿no? En vez de estar invitando a cualquier cabrón, ¿no? O que el Fisgón se ande pavoneando con el Rafael con Correa, con el Monedero, ¿no? O sea, se anda ahí pavoneando con todo el mundo, y no hay formación política. Y luego no nos quejamos porque no están los cuadros. ¿Cómo vas a formar los cuadros si tú no vas a acompañar una cuarta transformación? O sea, tú nunca acompañas al presidente en esa cuarta transformación, y ahora se quejan, ¿no? De que no, pues es que vienen la derecha porque, no, se justifican, es que viene la derecha porque no hay cuadros, ¿no? Pues es que no los formaste. Y al no formarlos, pues está este proceso. Entonces, creo que la figura de Felipe Carrillo Puerto, ahorita que el diputado está allá en Mérida, ¿no? Yo creo que va a seguir allá en Mérida, ya en Yucatán, pues es muy importante recuperarla, y yo creo que también para el diputado es muy relevante elevarlo, porque le da más claridad a su perfil político, y porque le da mucho más calidad a su lucha política que está desarrollando. Y otra vez, y cerraría con esto, poner en el centro que cuando el diputado se define en una izquierda profunda, pues no está rompiendo con la cuarta transformación, cuando el presidente va a lanzar el próximo año un año muy interesante con un personaje de alto calibre comunista como Felipe Carrillo Puerto. Y que cierro con eso, ahora sí cierro con esto. Recordemos cómo se llaman los dos aeropuertos, ¿no? Felipe Ángeles, y el que va a estar en Cancún se va a llamar Felipe Carrillo Puerto. Entonces, los símbolos que tanto les gusta hablar a los obradoristas, los símbolos están ahí. Y entonces yo diría como conclusión que más allá de estar pensando que es tiempo de las clases medias, es tiempo de las mujeres, pues es tiempo del pueblo. Y el pueblo visto desde estas fronteras muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues el presidente parece que le pone cada vez más las riendas al diputado, y el diputado lo que hace simplemente es como pez en el agua, ¿no? Simplemente nada, tranquilamente, y se puede observar en estos procesos, ¿no? Entonces creo que ahí va, y creo que habría que ir recuperando estos elementos, y habría que estar pensando, por supuesto, en cómo acompañar esta revolución dentro de la revolución, dentro de lo que se va a llamar Felipe Carrillo Puerto, y empezamos a adelantar, ¿no? Porque el Instituto de Formación Política no lo va a hacer, no lo va a hacer, no hizo a Francisco Villa, cuando con Francisco Villa tienen mucho más posibilidades de poder maniobrar y descafeinarlo. A Felipe Carrillo Puerto no lo puedes descafeinar, abiertamente está, su proyecto es comunista, socialista y es bolchevique, ¿no? El cabrón, ¿no? Entonces, no lo puedes tú cancelar bajo ninguna manera. Y ahorita que a Pancho Villa, ¿no? Que le puedes decir que es un bandolero y hacer ahí algunas cosas sobre que era un bandolero, no han hecho absolutamente nada. Y es la incapacidad, y hay que decirlo claramente, del Fisgón. O sea, del Fisgón y de Dussel. Su brújula política está totalmente desorientada y no pueden avanzar sobre ese punto. Y es lamentable, ¿no? Que al diputado se le cacaríe tanto, o se le cuestione tanto,
cuando él ha ido acompañando permanentemente esta cuarta transformación, en específico con Ricardo Flores Magón, y yo creo que con Felipe Carrillo Puerto va a ser lo mismo, ¿no? Lo va a ir acompañando, me parece que cuando sea el tiempo, pues va a acompañar este año y es él el que defiende la cuarta transformación. Los que se supone que son los guilgueros o los defensores, no, yo no veo absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo, gracias. Sí, y cerramos con Mando. Mando, algo más que quieras aportar antes de irnos a la agenda del diputado el día de mañana. Algo que quieras aportar, mi querido Armando, y además agradecerte tu presencia. Ya sabes que no necesitas invitación, hermano. Cuando sea posible, congratulados de tenerte con nosotros. Sí, gracias, muchas gracias por tus palabras. Gracias a Jonathan, otra vez. Gracias a Héctor por acompañarnos. Como mencionó Mao, pues más que bienvenido. Me tomo esa libertad de decir eso. Y cierro nada más con una reflexión rapidísima, ¿no? Como dije hace rato, el diputado hace dos videocharlas, 2 o 3 videocharlas, mencionó, yo noté un sesgo de preocupación en sus palabras. Las compañeras de Libres, Justos y Dignos sacaron el pequeño fragmento de eso que dijo y está en las redes de Libres, Justos y Dignos. Y esas palabras, pues, resumen la lucha que debemos de tener todos, ¿no? Y que ya comentamos aquí, que para mí es una preocupación del hecho de que lo mismo, de que la gente sigue esperando a que se les solucionen las cosas, de que siguen esperando con la mano extendida, ¿no? Al mismo tiempo, él manda su mensaje, que es que lo que se está llevando a cabo es una hazaña colectiva. Esta hazaña colectiva es un mensaje que él manda para convencer al pueblo de que el pueblo tiene que hacer su lucha también, de que tiene que enseñarse a alzar la voz, aunque a veces sea frustrante o no entendamos. Pero si no entendemos y alzamos la voz y nos equivocamos, pues de ahí aprendemos. Y como él siempre lo está diciendo, el poder está en el pueblo. El pueblo tiene que aprender a quitarse no todos, la mayoría, pienso yo, esa pereza mental para luchar y para defender lo que cuando menos por derecho les corresponde. Es esta la reflexión que tengo yo para con el mensaje y también basado en lo que viene el Zócalo, porque me pareció un poco con una actitud diferente la gente, bueno, por circunstancias tal vez, que la lluvia, etcétera, etcétera, pero aún así me pareció un poquito más suave, por decirlo de alguna forma, la actitud de la gente en el Zócalo ahora con el evento que tuvo el presidente. Muchas gracias. Sí, 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 en efecto, coincido contigo, mi querido Mando. Bueno, el día de mañana, como había anunciado el diputado, los lunes se tomará un breve descanso para reajustar la agenda. El día de mañana, tengo entendido, lo estoy sacando de su perfil de Twitter, la agenda, tengo entendido, no tendrá presentaciones públicas. Creo que reajustará por ahí, esperemos noticias, pero lo cierto es que sí tendrá o sea, el famoso descanso, pues no es descanso, porque tiene una actividad en medios muy, muy importante. A las 8 de la mañana, una entrevista en Global Media con Jonathan Flores. A las 8:30, entrevista telefónica, así las cosas en Puerto Vallarta. Después, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, otra entrevista por esto en el centro, en Mérida, Yucatán. A las 10:35, otra entrevista con el Diario de Yucatán. A las 11:10 de la mañana, otra entrevista en la cadena Rosa, también en Yucatán, cadena Raza, discúlpenme, ahí en Mérida, Yucatán. Después a las 11:55, es decir, antes de mediodía ya va a cumplir con esta 1, 2, 3, 5 entrevistas.
a las 11:55 con MBS Radio, también de Mérida, Yucatán. A las 12:35 otra entrevista con El Sol de Yucatán. A la 1 de la tarde, entrevista vía Zoom a la octava, programa con Elia Almanza. A las 1:20 de la tarde, entrevista en el canal de televisión Visión Más 78, también de un medio yucateco. Y anuncia pues, a las 6 de la tarde la videocharla. Es decir, el diputado se tendrá que levantar temprano a desayunar y atiende a medios, pues prácticamente seguiditos. Tendrá por ahí un descanso entre las 8:30 y las 10, después de la entrevista telefónica con Así las Cosas, un medio de Puerto Vallarta. Tendrá ahí un espacio, ¿no? Para echarse un taco y después, pues a darle, ¿no? El diputado, lo cierto es que sigue teniendo mucho impacto en medios, es la realidad, medios locales, a donde está yendo, impacta mucho. Por cierto, nada más anecdótico, hoy el diputado también lo mencionó, no sé si ya sacó su segunda parte de la charla, amenazaba con tener una segunda parte, que era importante decirlo, habrá que revisarlo porque pues nosotros entramos al aire, pero pues sí, el detalle, ¿no? A las 7 de la noche hoy coincidía un evento, en otro lado, pero coincidía un evento en la ciudad de Mérida, de Claudia, ¿no? En Motul. Sí, yo digo, es anecdótico, pero yo sigo pensando, ¿no? El equipo de Claudia buscará un acercamiento con el diputado. Ahí lo dejo, ¿no? Y no estoy hablando de un acercamiento de, de, este, de negociación. El diputado no va a negociar con nadie, ¿no? El diputado representa al pueblo y eso, que quede claro, no me cabe la menor duda que estará hasta el final de este proceso y es más, cada vez yo más convencido de que lo ganará. Pero sí es curioso, ¿no? Y en la política hay pocas cosas que son coincidencia. Eh, Estarán tratando de qué, ¿no? O sea, para qué interpreto, ¿no? Pero pero me da gusto, pero fíjense, me da gusto porque es un reconocimiento, después de tanto oscurantismo que se le dio al diputado y abiertamente una patada en la cola, si se hubiera podido hacer, el diputado Yes en estos momentos, quieran o no, los antinoronistas y todos los sectarios, quieran o no, el diputado en estos momentos es el perfil, es el fenómeno de este proceso. Como quieran verlo, ¿eh? Como quieran verlo. Ahí está, ya lo hemos dicho permanentemente, Adán Augusto con el dinero, desgraciadamente Marcelo Ebrard está desfondado, los otros dos perfiles, los senadores, tanto Monreal como el Boro Velasco, pues esperando a ver qué les cae, es la realidad, no están peleando ni siquiera por un proceso, entonces el 20%, como bien lo dijo ayer el diputado que le comentaba a Claudia, ya llevamos el 20% de este proceso, y en ese 20%, pues los senadores están esperando su recompensa, pero, la verdad es que Claudia con la estructura y, el diputado con su Noroña Bus, una combi librera, eso es una librería itinerante, y convocando al pueblo. Y el fenómeno es el diputado, o sea, por donde lo quieran ver. La anécdota periodística de todos los días es el diputado. Y la insidia va cayendo sola, ¿eh? Ya se preocupan, ya le preguntan cosas, o algunas son provocaciones para caerlo en falta, ¿no? Que abiertamente diga qué propuestas y no sé qué, y le insisten y le insisten. Yo ya en 2 conferencias seguidas he visto que pareciera que es provocarle a que cayera en una falta. Que quede claro, ¿no? El INE tampoco va a bajar al diputado de la contienda, ni a nadie. Va a ser un proceso, ya lo dijeron. Haremos nuestro corte de caja al final de cada uno de los procesos y estarán repartiendo multas cuando sean necesarias, ¿no? Pero no se van a meter en el. Sí hay un cambio en el INE a partir de los nuevos consejeros, eso es un hecho, sobre todo la presidenta consejera. Sí hay un cambio en ese sentido y me parece positivo, pero pero que les quede claro, el diputado es en estos momentos la nota, es el fenómeno de esta contienda y y creo
sectarios se van a tener que comer un sapo, y no nada más las ancas de rana, ¿eh? Un sapo completito, se lo van a tener que comer, porque el diputado va con todo y es un fenómeno. Y ojalá que alcance, ojalá que el proceso se respete. Yo no tengo dudas, con el presidente lo va a respetar, es el garante. Y despido este esfuerzo. Mañana estaremos otra vez acá, otra vez abierta la invitación. También compañeros que quieran participar. Hoy invitamos a Héctor, pero compañeros que quieran participar, por favor, mensaje directo en nuestro perfil de Twitter. Abiertamente, Mando está al pendiente de ese mensaje, las compañeras también, su servidor también, y solamente que nos den su número para darlos de alta en WhatsApp. Yo me encargo de estas transmisiones, yo soy el responsable de este esfuerzo, entonces los contactaré y les diré. Vamos a ver si mañana convencemos a Roberto Posadas, otro noroñista de cepa, a que esté para acá con nosotros, para irle cambiando, para no aburrirlos, y pues tampoco piensen que los marxistas somos sectarios y que nada más puro pinche marxismo aquí, ¿no? Ya mando es un perfil de derecha con nosotros. Adelante, Mando, adelante. Oye, pero mañana es lunes, o bueno, ya es lunes, ¿no? Bueno, estamos a punto de llegar al lunes. Nosotros, tú ya estás en lunes, hermano, porque vives O sea, lejos. y ¿quién nos visita? Sí, claro, pero lo que pasa es que lo que quiero decir es que esa entrevista, recuerda, Mando, será grabada y haremos Correcto. una edición, ¿no? Haremos una edición. En esta semana sale la de Santiago Álvarez Campa. Estaremos mañana, sí, no tenemos por qué ocultarlo, pero lo decimos, mañana estaremos con el doctor Fernando Buenavad. ¿A qué hora, Mando? ¿A qué hora es la cita? Recuérdame. Si mal no recuerdo es a la 1:30, ¿no? No es cierto, miento. A las 4. Las 4 de la tarde, ¿no? Hora de Argentina, digo, hora de México, y son creo que las 6 de la tarde, hora de Argentina, algo así, ¿no? Algo La así. cosa es que a las 4 de la tarde estaremos convocados por Mando, que es el que está haciendo esa labor y le agradecemos mucho. Estaremos convocados como compañeros preparando esa charla a las 4 de la tarde, será por esta plataforma Zoom que ya tenemos, para poder, que mande los links y todo lo necesario al doctor, y esa charla, será lanzada, yo creo que la próxima semana, tomando en cuenta que el domingo inicia, lanzaremos primero la de Santiago, después seguirá la del doctor, y se tienen un par de charlas a punto de cerrar, ¿no? Hemos pensado que pudiéramos tener al diputado. El diputado ahorita está llenísimo, lo entendemos, pero estará aquí con nosotros en algún momento, a lo mejor en el cierre, fíjense, a lo mejor en el cierre, pero estará con nosotros. Sabemos que el diputado siempre nos ha atendido muy bien, y atenderá nuestro llamado, no tengo duda. Pero sí, Mando, lo que pasa es que no lo quise, la tengo presente, pero como no es para los compañeros en esta semana, sino es un proceso que grabamos para editarlo y sacarlo y subirlo a nuestras plataformas. Entonces, mañana, otra vez aquí, en esta emisión, en esta locura, y les vuelvo a hacer la invitación, si alguien quiere venir a plantear algo, la única condición es que, incluso siendo de corte de derecha, pues que haya respeto, ¿no? Como lo hemos dicho, respeto a las ideas, respeto al debate, que no se personalice, que no se caracterice por un golpeteo o una insidia, ¿no? De ahí en fuera, no tenemos problema, el espacio es de ustedes. Gracias, buenas noches, gracias Jonathan, gracias Mando, le agradecemos a Héctor que supongo ya tuvo algunos problemas de conexión, o ya se tenía que retirar, ya es tardecito. Entonces, agradecemos mucho, y reitero, me despido, como dijo el diputado, patria o muerte, venceremos. Cuídense, buenas noches.